parecernos más a Cristo, y la otra es superarnos como personas. Son las dos cosas. La gente piensa que ser cristiano significa solamente ser gente buena, gente que no comete pecados, y evidentemente es eso. Hay gente que no comete pecados, pero tiene problemas de actitud terribles, que a veces son los detonantes para cometer otros pecados. Por eso es importante que nosotros busquemos la integralidad en nuestra santificación como servidores. Hay quienes dicen, como servidores dicen, no me imiten a mí, ustedes no me sigan a mí, ustedes sigan a Cristo. Pues eso es un error. San Pablo dijo, imítenme a mí, decía San Pablo, porque yo en todo imito a Cristo, decía él. ¿Eso qué significa? Que ser servidores también es un reto. La gente espera que nosotros seamos ejemplo de ellos, ¿no es cierto? Que seamos modelos. Evidentemente nosotros no somos los mejores modelos para la gente, pero tenemos que trabajar por ser los menos peores. ¿Sí me explico? No seremos los mejores, pero sí podemos ser los menos peores. Y por eso San Pablo nos hace una invitación. Busquen la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. ¿Ya lo hallaron? Está entre Génesis y Apocalipsis. 5, versículo 23. ¿Ya? Bien, dice la palabra de Dios así: que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santo, que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando al iniciar el retiro en la mañana decíamos que Dios desea, que hizo una promesa, un juramento a Abraham, que le íbamos a servir en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días? Pero la santificación de la persona necesita de la intervención primero de la gracia. ¿Sí? Nosotros somos santos por gracia de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos está santificando. Por eso a esa gracia se le llama gracia santificante, porque nos está santificando. ¿Y en qué momento empezó eso? Desde el día en que nos bautizaron. Ahí empezó a trabajar la obra de Cristo en nosotros. San Pablo dice que en nosotros está reproduciendo la imagen de Jesús. Pero sin embargo, esa imagen empezó a reproducirse en nosotros desde el bautizo. Pero ¿por qué no ha llegado a feliz término todavía? ¿O por qué no llega? Porque todavía hay cosas que se lo impiden. ¿Y qué cosas? La parte humana, ¿de acuerdo? La parte humana. Se trata de dejar actuar a la gracia. ¿Cómo? Veamos el ejemplo de una mujer embarazada. A la mujer embarazada, ¿qué le toca hacer para que el embarazo llegue a feliz término? Aparte de decir, va pues. ¿Dejar que qué? Dejar crecer en su vientre ese nuevo ser. Bueno, no le queda de otra, ya está creciendo. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué más? ¿Qué debe hacer? Cuidarse. ¿Ustedes les ponen el color de cabello al niño? ¿El color de los ojos se los ponen? ¿Las manos se los ponen ustedes? Y entonces, ¿qué es lo que se quejan? Que dicen que les cuesta. Si no hacen nada. Cuidarse, dice aquí el hermano, ¿cómo te llaman? Carolina, cuidarse, dice. Evidentemente, la palabra de Dios dice que debemos de cuidarnos de lo que es cuidado para nosotros, apartarnos de lo que es apartado para nosotros. Hay cosas que no dejan que la gracia de Dios actúe en nosotros, y es precisamente
quiere Dios que todo vuestro ser se mantenga sin tacha hasta la venida de Cristo. Y San Pablo habla del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Esos tres elementos constituyen de manera integral al ser humano. Hay quienes se preocupan por cuidar el cuerpo, que solo somos dietas, que solo somos ejercicios, pero descuidamos otros dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Empecemos por el cuerpo. El cuerpo en griego se dice soma. Eso es cuerpo, soma. Por eso, cuando hay una enfermedad que inicia en la psiquis y se manifiesta en el cuerpo, se llama psicosomática, porque se manifiesta en el cuerpo. El soma es no necesariamente el físico. San Pablo trata de comparar el cuerpo con la parte más débil de nuestro ser. De hecho, ahí radican, según la psicología, los instintos más primitivos, ¿sí? Como somos la parte más orgánica, pues ahí actúa. Por ejemplo, cuando en nuestro cerebro entra la información de una amenaza, el cerebro le manda una información a las glándulas suprarrenales, y las glándulas suprarrenales inyectan en el torrente sanguíneo adrenalina, y donde primero llegan es a los músculos para tensionarlos. ¿Para qué? Para pegar la carrera, ¿sí? Eso es lo primero que hace el cuerpo, porque el cuerpo tiene que protegerse, pero como el cuerpo quiere protegerse, al cuerpo lo que menos le gusta es sacrificarse. Es lo que menos le gusta. ¿Y qué le gusta al cuerpo? Estar tranquilo. Por ejemplo, en las mañanas que hay que levantarse para ir a trabajar. Hoy en la mañana, cuando sonó la alarma de mi despertador, ¿qué me dijo el cuerpo? Me dijo, otro ratito. 5 minutos más, Jimmy, dame 5 minutos, te pido. Pero ¿de quién depende darle esos 5 minutos? ¿De mí o del cuerpo? Si yo le digo al cuerpo, ¿no? ¿Qué querés? Descansa más, bueno, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice San Pablo es que es el cuerpo el constitutivo más delicado, el que más nos aparta de Dios. En una parte va a decir en la carta a los Romanos, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? El mismo San Pablo va a decir que las apetencias del espíritu son contrarias a las de la carne, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque esto del aparato instintivo, el que nos induce al placer. Ahora la gran pregunta es, ¿quién manda en tu vida? ¿Tu aparato instintivo o tu aparato racional? ¿Quién manda? Racional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Alguien decía una vez, si total somos animales y tenemos instintos. Es verdad, tenemos instintos, tenemos todo un componente instintivo en nuestro ser, pero ¿qué está sobre los instintos? La razón, ¿no es cierto? La razón es la que nos gobierna, de manera que el primer llamado al servidor es dominarse a sí mismo. Veamos qué dice Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice San Pablo, ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, borracheras, divisiones, disensiones, rivalidades, comilonas, como que acabamos de hacer, y cosas semejantes. Sobre esto os prevengo y ya les advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir,
decir, los que se dejan llevar por los apetitos de la carne no heredarán el reino de los cielos. Amén. No se trata de que nos sintamos, como me dijo un jovencito una vez: hermano Jimmy, tengo un problema. ¿Y cuál es tu problema? Que yo no puedo ver a una mujer sin sentir algo. Y yo le dije: dale gracias a Dios, eso no es problema. Si vieras una mujer y no sintieras nada, entonces tenés un problema. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque somos humanos. Alguna vez me preguntaba un hermano: ¿y vos, Jimmy, cómo haces? ¿Cómo hago para qué? Pues sí, me dice, y ves de repente una mujer guapa, ¿cómo haces? Mi abuelo le digo: ¿y qué puedo hacer? ¿Me explico? O sea, no puedo dejar de sentir porque soy humano, ¿no es cierto? Soy humano. Pero no se trata de sentir, se trata, como dijo el sacerdote, en consentir. ¿De acuerdo? Porque si yo le digo a la carne, en la carne me dice directamente al cerebro: mira esa mujer que va ahí, qué guapa. Eso le dice el cerebro, mis sentidos, ¿o no? Ahora, es mi cerebro el que va a decir: seguirá viendo o dejar de ver, ¿sí o no? Es mi cerebro el que da la orden, o la da la carne. ¿Quién da la orden? El cerebro. Entonces, por eso le digo a los hermanos: yo me hago el loco. ¿Sí? Veo una mujer guapa, ya viste, ya pasó. Porque uno sabe nuestra debilidad. Lo que pasa es que a veces la gente que cree que los que estamos en la iglesia ya no sentimos nada. Pasa una mujer semidesnuda y uno ni siente. ¿Y usted cree que somos de palo? ¿Ah? Y usted déjese de cosas, señores, que usted ya las ha visto cuando se le quedan viendo a los hombres. Ustedes hacen así, miren. Ya les he visto que así hacen, déjense de cuento, ¿verdad? Disimuladamente vuelven a ver, déjense de cosas. Ahora, repito, el problema no está en sentir, si es que somos humanos o no. Somos humanos. El problema está en la medida en que nosotros ejercemos control, dominio sobre nuestras vidas. Veamos qué sigue diciendo San Pablo, versículo 22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Dominio propio, dominio de sí mismo. Es así. Dominio de sí mismo. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Y sigue diciendo San Pablo: dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Si vivimos en el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Porque es el mismo Espíritu el que pone en nosotros mociones, pero el Espíritu es eminentemente respetuoso. Si la carne no quiere hacer al Espíritu, no quiere obedecer al Espíritu,